Friedrich Nietzsche no es solo un nombre que suena rudo en las clases de filosofía. Es una verdadera bomba de ideas que todavía sacude nuestras mentes y nuestras vidas. Este tipo no vino a darte respuestas fáciles. Vino a desafiar todo lo que crees, sacudirte de la comodidad y a invitarte a convertirte en una obra de arte en constante evolución. Sus ideas no son simples frases para tatuarte o poner en un post de Instagram, aunque no negaré que quedan bien. Son herramientas, retos mentales y llamados a la acción que, si te atreves a aplicarlos, pueden transformar por completo la forma en que vives, decides y creces. ¿Listo para conocerlas? Aquí van 5 ideas de Nietzsche, que podrían ser el empujón que estabas esperando para dejar de ser espectador y convertirte en el protagonista absoluto de tu historia. Conviértete en quien eres. Nietzsche modo desbloqueo personal. ¿Te ha pasado que sientes que vives en piloto automático, cumpliendo con lo que se supone que debes hacer, pero sin preguntarte si de verdad es lo que tú quieres? Pues Nietzsche te agarra por los hombros, te sacude y te dice: «Hey, deja de ser el actor secundario en la serie de tu propia vida y conviértete en el protagonista que viniste a ser». El punto es simple y brutal. Si toda tu vida está diseñada para complacer a los demás, a la familia, al jefe, a la sociedad o a tu yo de hace 5 años, ¿en qué momento te preguntas quién eres realmente? Vivimos tan ocupados encajando, cumpliendo checklists y editando nuestra versión pública que nos olvidamos de algo clave. Tu esencia no necesita filtro ni aprobación externa. ¿Cómo convertirte en quien realmente eres? Sin entrar en crisis existencial. Stalkea tus propias pasiones. ¿Qué te emociona tanto que te olvidarías del reloj? ¿Qué valores te importan aunque nadie los entienda? Hazte preguntas incómodas. Es como hacer un preguntas y respuestas contigo mismo. Dale un follow a la aprobación externa. Si vives esperando likes emocionales de los demás, terminas subiendo contenido que ni te representa. Mejor crea la versión de ti que te dé orgullo, aunque no sea viral. Decide como un director creativo. Que cada decisión, grande o pequeña, sea un reflejo de quién eres y no de lo que otros esperan. ¿Qué serie quieres protagonizar? ¿Comedia absurda? ¿Aventura épica? Tú decides el género. ¿Y qué pasa si logras ser tú sin filtros? Tu vida se siente como tuya, no prestada. Menos arrepentimientos, más autenticidad. Tu propósito deja de ser un concepto raro y se convierte en algo que respiras cada día. En resumen, conviértete en el personaje principal de tu historia, no en un extra en el guión de otros. El eterno retorno. Vive como si tuvieras que repetir tu vida en modo loop infinito. Imagina esto. Un día cualquiera, mientras comes cereal o procrastinas en TikTok, aparece un mensajito cósmico que dice: plot twist. Tu vida entera se repetirá, en bucle eterno. Cada decisión, cada metida de pata, cada victoria y cada conversación incómoda. Todo en replay infinito. Ese es el famoso eterno retorno de Nietzsche. No es solo una idea para filosofar en cafeterías. Es un verdadero test de calidad de vida. Si supieras que todo lo que haces se repite para siempre, ¿seguirías viviendo igual? ¿Te daría orgullo o cringe revivir tu día de hoy 1000 veces? ¿Estás creando una vida que vale la pena repetir o un guión tan aburrido que ni tú quieres verlo de nuevo? Spoiler, el punto no es que Nietzsche creyera literalmente en el loop temporal. Tranquilos, no es un episodio de Black Mirror, ni una repetición de un domingo por la tarde, de Groundhog Day, el día de la marmota, sino que te invitan a hacer cada elección como si fueras a casarte con ella para siempre. ¿Cómo aplicar el eterno retorno sin volverte loco? Hazte la prueba del loop. Antes de cualquier decisión, grande o pequeña, pregúntate: ¿me gustaría repetir esto para siempre? Si la respuesta es ni de broma, ahí tienes una pista. Caza momentos dignos de replay. No se trata de vivir en modo adrenalina constante, pero sí de llenar tu vida de momentos, proyectos y vínculos que te gustaría recordar una y otra vez. Sé tu propio director de arte. Piensa tu vida como una serie que te encantaría binge-watchear. Cada día es un episodio. ¿Qué tono quieres darle? ¿Drama épico? ¿Comedia absurda? ¿Documental inspirador? ¿Y qué ganas con todo esto? Decisiones más conscientes. Cada elección pesa porque sabes que la vas a repetir, aunque sea en tu mente. Menos arrepentimientos. Si te comprometes a vivir en modo esto merece replay, le bajas al piloto automático y subes el nivel de conciencia, más intensidad y autenticidad.
Cuando cada momento cuenta, dejas de postergar lo importante. En resumen, haz de tu vida algo tan épico, significativo y auténtico, que repetirla eternamente sea un regalo, no un castigo. La voluntad de poder, tu modo épico para romper límites. Si Nietzsche hubiera tenido TikTok, seguro habría hecho un trend con esta frase: la esencia de la vida es la voluntad de poder. Pero ojo, no es poder rollo villano de Marvel, de querer controlar el mundo. Nada de eso. Para Nietzsche, el verdadero poder es el que ejercemos sobre nosotros mismos. Es esa chispa interna que te dice: ¿y si doy un paso más? Esa incomodidad creativa que te empuja a dejar de ser la versión beta de ti mismo. Es hackear tus miedos, romper tus propios récords y evolucionar como si fueras el protagonista de un anime con arco de entrenamiento incluido. La voluntad de poder es, básicamente, el motor oculto de tu desarrollo personal, la fuerza que te reta a superarte, no por validación externa, sino porque crecer es tu naturaleza. ¿Cómo activar tu voluntad de poder? Sin convertirte en coach de motivación barata, haz un face reveal de tus miedos. No los ignores. Identifícalos, míralos de frente y hazles un duet. Aquí estoy y voy a usarte como trampolín. Apunta alto, aunque dé miedo. Si tus metas no te ponen un poco nervioso, es que son solo tareas. Tus objetivos deben darte esa mezcla de hype y vértigo. Convierte cada obstáculo en side quest. Problemas y fracasos igual desafíos desbloqueados para mejorar tus skills. Cada bache es un upgrade disfrazado. ¿Y qué pasa si te tomas en serio esta filosofía? Resiliencia a nivel legendario. Te acostumbras a caer y levantarte, como protagonista de shounen después de cada derrota épica. Crecimiento real. No el de los reels de autoayuda, sino el que pasa cuando te atreves a ir donde nunca habías ido. Una vida que se siente como un juego donde tú eliges las misiones, los power-ups y el final alternativo. En resumen, la voluntad de poder es convertirte en la versión 2.0, 3.0 y 10.0 de ti mismo, porque te da la gana, porque el reto te llama y porque sabes que naciste para evolucionar. Dios ha muerto. Hora de crear tus propios valores. Está bien, tranquilos, nadie entre en pánico. Cuando Nietzsche soltó la bomba de Dios ha muerto, no lo dijo como quien prende fuego a la iglesia del pueblo. Lo que estaba señalando es que, en el mundo moderno, los valores tradicionales, esas creencias absolutas que durante siglos fueron la brújula de la humanidad, han perdido su poder. Ya no hay un manual universal que diga cómo vivir, qué es bueno o malo, o cuál es el sentido de la existencia. Y lejos de ser motivo de fiesta, Nietzsche lo vio como un llamado urgente. Si el viejo tablero se rompió, toca crear uno nuevo. Si las reglas que te daban hechas ya no sirven, toca inventar las tuyas. Si nadie te dice qué es el sentido de tu vida, toca salir a buscarlo o crearlo tú mismo. O sea, bienvenido a la era del modo sandbox existencial, donde tú decides las reglas, los objetivos y hasta la estética de tu partida. ¿Cómo aplicar esta locura en tu día a día? Modo hacker existencial. Cuestiona las normas que has seguido solo, porque así son las cosas. ¿De verdad crees eso o lo heredaste sin preguntar? Es como revisar las apps preinstaladas en tu mente y decidir cuáles borras y cuáles actualizas. Crea tu propio código. ¿Qué principios te definen? No copies y pegues el código de otros. Escribe el tuyo. ¿Qué significa éxito para ti? ¿Qué es felicidad? ¿Cómo defines lo correcto? Ser el arquitecto de tus valores es crear el sistema operativo desde cero. Sé el director de tu propia serie. Nadie más tiene el guión de tu vida. Tú decides si es drama, comedia existencial o una épica de autodescubrimiento. Pero que sea tuya. ¿Y qué ganas con todo esto? Una vida más autónoma y consciente. Adiós piloto automático. Un sentido personal, hecho a tu medida. No un copy-paste de lo que te dijeron. Libertad de explorar, equivocarte y reinventarte sin miedo a romper un dogma invisible. En resumen, Dios ha muerto. Así que tú te vuelves el guionista, sé el director y el protagonista de esta historia. Que sea una historia digna de maratón. El superhombre. La evolución definitiva de ti mismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la rutina, como si estuvieras en un videojuego en modo tutorial eterno? Bueno, Nietzsche viene a decirte, ya es hora de desbloquear tu modo Übermensch, el superhombre, o Übermensch, porque el alemán siempre suena más épico.
Es esa persona que no acepta ser solo una copia más en la fábrica de humanos promedio. No sigue el guión preestablecido de la sociedad, la familia o el algoritmo. En cambio, crea su propio camino, rompe sus propios límites y se convierte en la versión más elevada de sí mismo. No es perfección, es evolución constante. Piensa en un personaje de shonen que cada arco es más fuerte, más sabio y más creativo que en el anterior. ¿Cómo activar tu modo superhombre sin esperar poderes cósmicos? Manda a volar la mediocridad. Si te conformas con lo mínimo, la vida cómoda, el con que pase ya está bien. Te estás saboteando. Aspira a la excelencia, no para presumir, sino porque lo mejor de ti todavía no ha nacido. Hazte dueño absoluto de tu historia. Nada de culpar a tus papás, el jefe, el gobierno o Mercurio retrógrado. El superhombre no es víctima de nada. Es autor y protagonista. Vive con flow creativo y propósito. Nietzsche no quería robots productivos. Quería humanos que crean, que desafían, que experimentan, que viven como si cada día fuera una obra de arte. ¿Qué pasa si te tomas en serio tu evolución? Te vuelves más fuerte, mental, emocional y hasta físicamente. Desarrollas una sabiduría que no viene de libros, sino de vivir intensamente. Te conviertes en una influencia positiva, no predicando, sino inspirando con tu ejemplo. En resumen, el superhombre no es un héroe perfecto. Es alguien que dejó de ser espectador de su propia vida, asumió el mando y decidió evolucionar sin límites, sin permiso y sin miedo. Nietzsche modo activado. Las ideas de Nietzsche no son filosofía para decorar estanterías o sonar interesante en reuniones. Son provocaciones, desafíos directos, un grito de guerra contra la rutina, el conformismo y el piloto automático. Son un llamado a despertar, a dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en el autor, el artista y el guerrero de tu propio destino. ¿Te atreves a cuestionar todo lo que te dijeron que era correcto? ¿Te animas a soltar las muletas de la aprobación ajena y caminar con tus propias ideas? ¿Estás listo para convertir cada día en un campo de entrenamiento para tu mente, tu carácter y tu creatividad? El futuro no es un guión fijo. Es un Minecraft esperando crear vastos paisajes y entornos con tus decisiones, tus valores y tu voluntad de poder. Y recuerda las palabras de Nietzsche, que podrían ser tranquilamente la frase motivacional definitiva. Lo que no me destruye, me hace más fuerte. Así que dime, ¿qué idea te hizo ruido? ¿Cuál te hizo cosquillas en la mente? ¿Con cuál vas a empezar hoy a reescribir tu historia? La grandeza no espera, tú tampoco deberías.